Hola, muy buenos días jóvenes. Voy a dar por iniciada la clase. Vamos a hablar sobre el análisis de la práctica en trabajo social. Para empezar tenemos que conocer dónde nace el trabajo social. Nace en Inglaterra producto de la industrialización y de la inmigración posguerra y de la lucha sobre la pobreza. Esos factores fueron la base para que existiera el trabajo social. También se crearon talleres, organizaciones, asociaciones para poder brindar ese bienestar a las personas. Como se sabe, la mayoría de esas personas que brindaban el apoyo eran personas adineradas, que brindaban sus servicios o brindaban los recursos en propósito de ayudar a las personas más necesitadas, como lo que se dio en el siglo XIX, cuando se establece la primera junta de caridad para distribuir alimento a personas necesitadas, que se dieron a través de la primera guerra que ocurrió, donde fueron muchos militares los que perdieron la vida y muchas familiares de los que formaban parte de la guerra que se habían quedado sin un sustento ni de la persona encargada de mantener económicamente. Entonces se empezaron a crear talleres académicos, se empezaron a establecer bases para el trabajo social. Se empezaron también a crear hospitales, se empezaron a crear lo que son asociaciones que ayudaban a transformar de cierta forma la interacción de las personas a través de los diferentes talleres que realizaban en beneficio de estos grupos. También en el siglo XX se dio la primer creación de centros que iban dirigidos a niños, niñas y a toda la población en general. La génesis del trabajo social a nivel internacional ha sido recuperada por autores de diferentes países, como Argentina, España, Chile, Brasil, Italia, Portugal, Francia, entre otros países, quienes coinciden en una serie de acontecimientos políticos y sociales que enmarcaron su origen, como la revolución industrial del siglo XIV, o lo que les mencionaba anteriormente, que fueron por problemas económicos y políticos, e inclusive por ciertos elementos que marcaron el inicio de las prácticas dentro del trabajo social. Con el surgimiento de estas formas, dentro de la caridad y la beneficencia que realizaban las personas adineradas, empezaron a identificar que la acción, o en este caso las personas que impulsaban a la acción de promover ese cambio social, permitía organizar y comprender los pensamientos y las posibilidades de acción a través de cuidar de manera colectiva o individual a las demás personas. Para la resolución de problemáticas relacionadas con el tema, vemos que la pobreza era una de las más importantes en cada uno de los diferentes países, ya que se situaba en el origen de la práctica en las acciones pragmáticamente basadas. Prácticamente estamos hablando de que lo que se pretendía era erradicar la pobreza y buscar alternativas para las personas más marginadas en un determinado lugar. Se empezaron a originar el voluntariado de mujeres que brindaban esa caridad, ese servicio por amor a su religión, y que de cierta forma la filantropía y la caridad eran basados en apoyar la teoría que promovía a impulsar ese cambio social a través de atender de manera individual o colectiva las problemáticas o en este caso de estas familias o de estos grupos o de estas comunidades que de cierta forma querían
de cierta forma entender la problemática social por la que estaban pasando. Es ahí donde se empezó a dar un giro a cómo era visto la caridad y el asistencialismo dentro de los agentes sociales. En la segunda tesis se refiere sus antecedentes a partir de las relaciones de producción capitalista de Tello en el 2000 y Flores en el 2006, donde se gesta que la transición de una economía agraria o una industrial en un determinado periodo era pro-revolucionario en 1920 y 1940. Como sabemos, el Estado es el principal elemento para que las personas puedan ser atendidas de manera que puedan tener recursos políticos, económicos y sociales a través de las demandas que pueda mantener la población. Estamos hablando que tradicionalmente el trabajo social ha definido la acción a través de un esquema, y que este esquema es un diagnóstico para poder determinar la naturaleza de la problemática actual y entender la causa de cómo el Estado puede brindar a través de programas, a través de proyectos para atender esas necesidades sociales. Entonces, dentro de la transición del modelo económico del capitalismo, tuvo como consecuencia un acelerado aumento de la población, una emigración del campo a la ciudad, una desigualdad, una pobreza, un desempleo y las condiciones desfavorables dentro del trabajo, entre otras. Es ahí donde empezó a tomar mayor auge la función del trabajo social, ya que a mayor número de población, de aumento de las problemáticas sociales se acrecentaron, y a través de ellos se empezó a identificar que el trabajador social era un organizador, un planificador que promovía ese cambio social a través de estudiar el contexto social y que de cierta forma pues brindaba alternativas de solución a través de las diferentes técnicas que ayudaban a mantener ese equilibrio social. Es por ello que dentro de los alcances de la práctica de los trabajadores sociales estuvieron relacionados con tres finalidades. Una de ellas era mantener un estilo o una mejor calidad de vida a través de cómo el individuo de manera determinada podría estudiarse de manera individual, colectiva y grupal. El control social que ejercía el Estado y la religión dentro de la población también era enmarcada por ciertos lineamientos, los cuales fueron tomando o fueron transformándose a través de la visión de la población, y la gobernanza también jugó un papel importante para poder determinar a través de la Federación de los Trabajadores Sociales cómo era que se iba a involucrar el estudio de la población a través de los diferentes lineamientos que se necesitaba para estudiar a un grupo o a una persona individual a través de los diferentes centros o talleres en los cuales eran establecidos en beneficio para atender las diferentes situaciones que se podían dar en determinados lugares. Dentro del desarrollo, las acciones que se realizaban eran de manera intuitiva y de buena voluntad, ya que la mayoría de las personas que apoyaban a este tipo de movimientos o a esta rama del trabajo social, lo que pretendían era impulsar a una acción para poder mejorar el cambio social de un determinado lugar. Dentro del movimiento de reconceptualización estamos viendo que dentro del trabajo social en 1982, por ahí se me fue un número,
pero es representada por una extensión de labores domésticas que era orientada a asignar funciones microsociales y auxiliares. Estas eran implementadas o subalternas, eran capacitadas para entender una técnica dentro del manual de las áreas de la economía, que básicamente estudiaban la relación del individuo de manera individual, colectiva, y que a través de estos ámbitos macrosociales o comunitarios eran relacionados íntimamente en las actividades socioeducativas. Entonces, la manera en la que interviene este tipo de asociaciones o este tipo de este estudio o análisis del orden social fue determinante para poder entender la idea de la reforma social, introduciendo gradualmente el estudio del hombre a través de sus diferentes sectores. Entonces, dentro de los esfuerzos por situarla como una disciplina social de mayor rango se dieron en 1965. Dentro del movimiento de reconceptualización se dieron algunos teóricos de América del Sur y de los diferentes países ya mencionados. Se empezaron a estudiar las disciplinas que estudiaban la crisis de la identidad profesional a través de las diferentes problemáticas sociales y que de cierta forma era un estudio que realizaban a través de las diferentes técnicas y objetos de estudio para determinar la respuesta a la interpretación de la problemática detallada. Según Mary Richmond, comienza a ser relevante para el trabajo social en 1889, cuando toma contacto en las sociedades organizadas de la caridad. Realiza un diagnóstico en función a los datos obtenidos de su experiencia como trabajadora social. Ese diagnóstico social explicó de manera detallada el proceso que debió seguir para hacer un buen diagnóstico y determinar los problemas sociales de los diferentes usuarios. Estos principales pasos dentro de la metodología del trabajo social fueron los siguientes: la evidencia social, la evidencia real, la evidencia testimonial, la evidencia circunstancial. Estamos hablando del proceso del diagnóstico a través de la interpretación de las diferentes dificultades sociales del cliente o en este caso del usuario. Vemos que una de las técnicas o métodos que utilizó Mary Richmond fue la entrevista con el paciente, el contacto con la familia, el contacto con otras fuentes que eran necesarias para recopilar la información y entender el proceso de cómo realizar un diagnóstico. Entonces, dentro de ese control o de esa observación, ella incluyó ciertos pasos para entender una buena intervención de los sujetos que solicitan esa ayuda profesional. Es por eso que transformó de cierta forma la interpretación y la realidad de cómo un trabajador social puede utilizar esas herramientas en cada una de los diferentes procesos de entrevista o de procesos que pueda realizar para modificar su diagnóstico a través de la observación y de la experiencia que pueda adquirir a través de ese método. Como sabemos, dentro de los autores también me gustaría mencionar que Anderes señaló que dentro del trabajo social es una intervención que se da a través de la relación que tienen las personas y del propósito del incremento individual que puede generar a través de la relación que tiene con otros grupos. Dentro del desarrollo
se realizan tareas específicas dentro de un medio social. A través de ello se pueden denominar ciertas técnicas grupales o ciertas habilidades interaccionales que ayudan a mantener una relación y que permite tener una buena comunicación con otros actores. Entonces, de cierta forma nos ayuda a promover, a mejorar la habilidad social dentro del estudio de un determinado problema para entender y atribuir de manera social los diferentes grupos que pueden ser la interpretación de cómo se estudia al usuario de cara a cara. A esto se le puede llamar también como un grupo primario, que es aquel que ayuda a mantener de cierta forma un contacto de cara a cara y estudiar la naturaleza social del rol que tenga el usuario. Entonces, dentro de las estructuras o dentro del desarrollo de los procesos de organización y participación social, lo que se pretende es que el trabajador social ejecute y evalúe proyectos sociales a través de las diferentes técnicas, de los diferentes personajes que de cierta forma nos ayudaron o nos sumaron ciertas estrategias para poder entender cómo se trabaja de manera individual, colectiva, en los diferentes tipos de hábitat en el que prácticamente se estudian las características, la estructura de cómo puede ser cada miembro en cada uno de los diferentes sectores. Entonces, proponer y aplicar políticas sociales nos atribuyen a nosotros a mantener una solución de las necesidades políticas. A través de la tipología se puede entender la causa, pueden ser causas físicas, causas psicológicas, que de cierta forma con exactitud nos va a determinar el diagnóstico y nos va a determinar también qué tipo de tratamiento podemos utilizar para entender la realidad social de una problemática X. Trabajar de manera multidisciplinaria con diferentes disciplinas encargadas de mantener el bienestar social. Y resumiendo, la crítica de la metodología del trabajo social se ha producido en dos sentidos: el cuestionamiento y la reformulación, que nos van a servir para entender si realmente a través de las técnicas utilizadas en cada uno de los elementos de intervención son de manera metodológicas, a través de cómo se van utilizando en cada uno de los diferentes sectores. Entonces, las técnicas y el proceso de intervención va a ser diferente dependiendo a cómo se vaya a manejar en cada uno de los elementos técnicos u operativos. Dentro de los requisitos teóricos instrumentales para la producción de conocimientos va a ser importante, ineludible, el vínculo de los intereses sociales que pueda tener a través de la teoría y la práctica social. Estos métodos clásicos van a ser de caso, de grupo, de comunidad, individual, y del método básico, que es la formulación de propuestas, que es lo que vamos a hacer como trabajadores sociales para poder entender cómo darle solución a las problemáticas sociales. Sería todo por el día de hoy. Si hay dudas, preguntas, hacérmelas saber. Por aquí queda la bibliografía. Va a quedar de tarea desde la página 1 a la página 75 para que ustedes lean y me realicen un mapa conceptual. Es muy importante que ustedes tomen muy en cuenta, que la información que se les está proporcionando es de interés social para la formación
de conocimientos que necesitan saber ustedes sobre la carrera. Bueno, finalizo mi clase, que tengan muy buen día, nos vemos la siguiente clase, estar puntuales por favor y bendiciones.